Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. A través de la historia, la migración ha sido una realidad, pero en los últimos tiempos es alarmante la cantidad de migraciones que hay a través de todo el mundo, lo cual está causando problemas en diferentes países. La migración, una perspectiva bíblica, es el tema que vamos a ver en este día. Y tenemos como invitado a José Antonio Flaquer. Tony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una vez más agradecido de que me inviten a este programa. Para Sugel, Salvador y para mí es un honor tenerte de nuevo en el programa. Para mí es un placer, gracias. Sugel, ¿qué tú tienes que decir de Tony? Dile una cosa buena. Bueno, Tony es un empresario exitoso, es teólogo. ¿Teólogo? Sí. ¿Filósofo? Es filósofo. ¿Historiador? Sí, no. Escritor, publicó también un libro sobre política y religión, política y la iglesia. ¿Cuál es el título? Cristianismo y política. Cristianismo y política. Sí. O sea que sí, es un hombre versátil. Salvador, di algo de Tony para subirle la autoestima antes de empezar el programa. No veo, siempre Tony es una de esas personas, ¿no?, de una trayectoria consecuente, firme, predecible, ¿no? Y en ese sentido lo conocemos de hace muchos años y siempre es un gozo poder compartir con él. Sus palabras son edificantes. Gracias por haber hablado de mí. Ahora me toca a mí hablar de mí. Tony, háblanos del problema de los flujos migratorios en este siglo. Bien, la migración es la historia de la humanidad. O sea, la humanidad desde sus inicios es una historia de migración. Es como dice un autor, la humanidad siempre ha estado en movimiento. Siempre ha estado en movimiento, eso no es nuevo. Creo que se añade los problemas de hoy a la complejidad de la cantidad de personas que hay en el mundo y el hecho de que realmente, o sea, muchas de esas inmigraciones son inmigraciones forzadas. Voy a dar algunos datos que da las Naciones Unidas en su página del 2019. Por ejemplo, dice la estadística de Naciones Unidas que en el mundo hay actualmente 271 millones de migrantes, o sea, personas que han salido de sus países hacia otro país. Conforme a sus estadísticas, eso no está en lo que están ilegales. Por supuesto que esas estadísticas no son 100% exactas, por el hecho de que, por ejemplo, tú tomas esa misma página de las Naciones Unidas y hablas de República Dominicana, con un país donde hay 415,000 inmigrantes. Esas son las cifras oficiales de ellos. De ellos, pero todos sabemos que esa cifra no corresponde a la realidad. ¿Qué tú estimas que hay aquí? Bueno, aquí se habla, Vox Populi, ¿verdad? No necesariamente, no se ha levantado un censo, y si se ha levantado no nos lo han informado, de que hay 2 millones de inmigrantes aquí en República Dominicana. Yo pensaba que era 1 millón o 1.100.000, algo cercano. Por eso te digo, son apreciaciones. Y hay que, perdón, señalar, porque muchos no conocen ese dato, que nosotros somos una isla pequeña con una población que probablemente ronde los 12 millones de habitantes. O sea que 2 millones, o pon tú que fuera 1,5 millones, en 12 millones de habitantes es un número muy considerable, alto, casi muy un 15% de lo que es la población dominicana. Sí, según las últimas cifras que yo conocía, nosotros teníamos de 10 a 11, 12 millones, como tú dices, y Haití era algo similar. En caso que aquí hubiesen de 1 a 2 millones, ¿verdad?, de nacionales haitianos, estamos hablando de un 10% de su población que está aquí. Y claro, hay otra inmigración, pero Claro. menos importante. Aquí hay muchos italianos, aquí hay españoles, aquí hay venezolanos que son desplazados precisamente de un tema de desplazamiento forzado. En el mundo hay ahora mismo 70 millones de desplazados forzados por situaciones de guerra o de conflictos o políticas. Como de hecho pasó durante la Segunda Guerra Mundial, Exacto. que la República Dominicana le dio asilo a judíos que salieron huyendo de Alemania y formaron una población considerable que era en Sosúa, en el norte de la isla. Claro. Sí. En aquella época de la guerra prácticamente podríamos decir que República Dominicana quizás podía haber tenido cerca de 1 millón de habitantes. Entre medio millón y 1 millón de habitantes. La ciudad de Santo Domingo tenía 100,000 habitantes en 1960. O sea que estamos hablando de que en Sosúa emigraron supuestamente 30,000 judíos. Fue una inmigración importante. Entonces, Vamos a hacer con esas estadísticas, actualmente 37,000 personas diariamente son forzadas fuera de sus hogares por estos conflictos. O sea que es una crisis mundial de inmigración. Tanto que
el mundo se ha tenido que sentar a pensar en el tema. Y por supuesto, las soluciones que ha traído el mundo a través, por ejemplo, del Pacto Migratorio de las Naciones Unidas no han sido las mejores ideas, porque las propuestas de Naciones Unidas con el Pacto Migratorio, que fue un pacto mundial global que firmaron 100 y pico de naciones, pero otras naciones se abstuvieron de firmarla, como el caso de Estados Unidos o el caso de República Dominicana. ¿Y por qué Estados Unidos no firma el Pacto Migratorio? Porque el Pacto Migratorio proponía, en el fondo, una rendición de la soberanía de las naciones a estas instituciones supranacionales como las Naciones Unidas en temas migratorios. En otras palabras, la propuesta de Naciones Unidas primeramente elevaba a un derecho humano el tema del refugiado, ¿ok? No sabemos dónde sacaron ellos eso, de que era un derecho humano, pero lo elevaron a un derecho humano. Y si es un derecho humano, prácticamente, como es un derecho universal, ninguna nación se va a poder poner a impedir, ¿verdad?, el tratar con esas personas de acuerdo a los principios universales. En otras palabras, las naciones tendrían que rendir su soberanía a esas instituciones supranacionales. Pero eso significa, Tony, que si ellos dicen que te van a enviar 100,000 personas a tu país, hay que dejarlo entrar porque eso es un derecho. No necesariamente así. ¿Cuál es la aplicación entonces? La que hay es la aplicación, por ejemplo, como sabemos, Naciones Unidas ha estado forzando a la República Dominicana para que acepte a personas que son apátridas aquí dentro de esta nación, que están aquí viviendo sin una identificación inclusive, para que lo acepte como dominicano. Eso motivó que saliera una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 168-13, donde realmente el Tribunal Constitucional no permitía el concepto del jus solis, es decir, que sencillamente por tú estar en una nación, en un país, ya tú necesariamente tienes que, por estar ahí inclusive, o por nacer ahí, tú tienes que necesariamente pertenecer a esa nación. Tú has estado hablando, Tony, del tema de la migración, pero me parece que no hemos hecho una distinción. Nosotros queremos tratar el tema desde una perspectiva bíblica. Correcto. Hay una migración que es legítima e ilegal, y hay un tipo de migración que es ilegal conforme a las leyes de los países. Entonces, en ese sentido, o sea, comenzábamos diciendo muy bien que el hombre ha vivido siempre emigrando de un lugar a otro. Eso siempre ha sido una realidad. Muchas naciones están conformadas por esas migraciones que han ocurrido en el pasado. Esa es la realidad en la que viven hoy en día. Pero hoy como que se aboga por un tipo de permisividad migratoria que prácticamente elimina esa distinción entre una migración legal e ilegal. Precisamente, cuando tú elevas a la categoría de derecho humano el refugiado, ¿verdad? Yo puedo llegar a un país y decir yo soy un refugiado político, soy un refugiado de cualquier tipo. Ya tú tienes derechos que van por encima de la soberanía de esos países. Entonces, hay que distinguir entre la inmigración legal, que yo creo que es buena para los países, siempre y cuando los países preserven su soberanía. Por ejemplo, hay muchos países que tienen como criterios de inmigración qué puede aportar ese inmigrante a esta nación. Puede aportar capacidades, puede aportar talentos, puede ser una persona preparada que va a hacer un aporte a la sociedad. Y aún así tienen reglas para ese inmigrante. Por ejemplo, en Alemania, para otorgar nacionalidad a un inmigrante, le obligan a aprender el idioma a ese inmigrante, cosa que los Estados Unidos está tratando de adoptar también, porque tiene una gran cantidad de inmigrantes, el 15% de la población en Estados Unidos son inmigrantes, y prácticamente hay algunos 10 millones de inmigrantes ilegales, 10 o 12 millones en los Estados Unidos, muchos de los cuales ni conocen el idioma ni están adaptados a la cultura. Entonces, cuando tú recibes un flujo de inmigración de esa naturaleza, donde las personas no tienen una identidad de nación, y es importante que definamos el concepto de identidad de nación, porque, y quiero decir esto porque aquí debemos enfocar este tema bíblicamente. Creo que eso es lo importante que podemos hacer. Este es un tema que ha sido en cierta medida relegado, postergado por muchas de las iglesias
en el mundo entero, aún en países donde hay estos problemas, y no se han dirigido a la cristiandad, ¿verdad?, en esas naciones, con el consejo de Dios, que es muy claro en estos temas. Es un tema que ha sido abordado por el consejo de Dios. Entonces, Dios trata el tema de la inmigración, Dios trata el tema de la nación, Dios inclusive llama a su pueblo un pueblo inmigrante, es un pueblo, trata bien al extranjero, dice la palabra, porque recuérdate que tú fuiste un extranjero en Egipto. Para que haya un extranjero tiene que haber una nación. Tiene que haber una nación. Y tiene que haber alguien que viene de otra nación. A ello iba, Tony, que quizás previo a hablar del tema de la inmigración, nosotros tenemos que hablar del tema de la nacionalidad. Perfecto. Dios, es la voluntad de Dios que los seres humanos se dividan en naciones. Amén. Nosotros leemos en Apocalipsis cómo al final de la historia dice que habrá redimido de todo pueblo, lengua, tribu y nación. No es la voluntad de Dios la eliminación de las fronteras, que de hecho es algo por lo que se está abogando seriamente en el día de hoy. Esto no es una leyenda urbana, esto no es una teoría de conspiración. O sea, hay personas que están hablando hoy de una globalización que al final de cuentas ya no es económica, es la eliminación de todas las fronteras, es la eliminación de la nación como entidad. Nosotros somos una nación y como nación tenemos una cultura, tenemos leyes, tenemos reglas que deben también ser aplicadas a la hora de recibir a un extranjero. Nosotros de ninguna manera podemos discriminar a las personas por su estatus socioeconómico, por su raza, todo eso. Tenemos que ser una nación que reciba bien al extranjero, pero seguimos siendo una nación y tenemos derechos nacionales que no pueden ser violados. A mí me llama la atención un texto como Números capítulo 34, en donde Dios está dando directrices a su pueblo y habla de fronteras y de limitaciones que Dios coloca. Entonces Dios no está diciendo, no, ¿cómo? No, ¿para qué hablar de frontera? Todo es vuestro, porque todo el mundo es mío, así que olvídense de distinciones. Y por otro lado, un texto también llamativo en Deuteronomio capítulo 2, dice, nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo, como el Señor me había mandado, y por muchos días dimos vueltas al monte Seir, y el Señor me habló diciendo, bastantes vueltas habéis dado ya alrededor de este monte, volveos hacia el norte y da orden al pueblo, vais a pasar por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y os tendrán miedo. Así que tened mucho cuidado y no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte de Seir por posesión. Entonces, Dios está reconociendo un terreno delimitado, que hay una tierra delimitada y que es de ellos. Y tú ten cuidado, no los provoques, eso no es tuyo. Hay hoy en día esa idea, ¿no? O sea, que de esa eliminación de el concepto de fronteras. nación es un concepto de la mente de Dios. Claramente, Exacto. o sea, Dios se reconoce esta realidad. Claro. Y Dios habla es prácticamente un equivalente al derecho de la propiedad privada, lo único a nivel nacional. Correcto. Eso es una realidad, la tierra le pertenece a una nación. De hecho, es interesante que cuando Dios hace la promesa a Abraham, Él le dice, ven que yo te voy a hacer de ti una gran nación, una gran nación. O sea que la bendición de Dios dice, te voy a multiplicar, te voy a bendecir y voy a hacer de ti una gran nación. O sea que el concepto de la bendición de Dios estaba asociado a un concepto nacional, de establecer una gran nación. Y de hecho, alguien decía aquí que hoy en día estamos hablando de globalización, pero la globalización no es un concepto tan reciente. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 11 y vemos la construcción de Babel, el primer gran proyecto de globalización ocurre ahí, en la tierra de Sinar, donde se levanta la Torre de Babel. Porque prácticamente lo que estaba tratando de hacer Nimrod, aquel gran líder mundial, era revertir aquel mandato de Dios de que se multiplicaran y se extendieran y formaran naciones en la tierra. Y él dice, no, vamos a quedarnos aquí y vamos a hacernos un gran nombre. Ese fue el primer edificio de las Naciones Unidas. Exactamente, pero Dios también se lo destruyó. Esa definición. Dios se lo destruyó. Ahora, fíjate qué interesante, cómo destruye Dios ese proyecto. Dios confunde las lenguas, y cuando hablamos de confunde, no fue que empezaron a hablar disparate, es que empezaron a hablar lenguas diferentes. Es decir, Dios le dijo, mira, yo voy a ratificar
mi promesa de que va a haber naciones y ustedes se van a dividir, aunque no quieran, en naciones. Y le mete porque una de las cosas que identifica una nación es una comunidad histórico-cultural, ¿verdad? Que tiene una identidad propia que la define un territorio, pero también la define la cultura, y la define el idioma, y la define una etnia, una raza en particular. ¿Ok? En otras palabras, el idioma es una parte fundamental de una nación, de una nacionalidad. Por eso, sabiamente, los alemanes están obligando a los inmigrantes a tener que aprender su idioma, porque si no están creando una Babel en Alemania también. O sea que el concepto de nación no es un concepto, digamos, de un contrato social, de un acuerdo de personas. El concepto de nación es tan de Dios que yo no me había percatado que aún después del final de los tiempos, las naciones van a permanecer. No es un concepto temporal. Dice que la gloria de las naciones serán traídas delante del Cordero. El tema de nacionalidad no es, bueno, que cuando Cristo venga se acabaron las naciones. No. Las naciones van a continuar y Dios va a continuar haciendo su obra y Él va a regir las naciones con una vara de hierro. O sea que el concepto de nación es un concepto que nosotros los creyentes tenemos que amar, tenemos que atesorar y tenemos que luchar por ese concepto de nación, porque es un concepto que surge de la mente de Dios. Tony, tú nos has hablado de la identidad de las naciones. A mí me gustaría que hablásemos ahora de cuál es la perspectiva bíblica entonces de las migraciones. Ok, yo creo que la perspectiva bíblica es muy interesante y yo creo que nos da el balance que nosotros necesitamos para no caer en dos extremos. Un extremo es la desidia ingenua que ignora los peligros de una inmigración ilegal descontrolada. Y otro extremo es ese extremo de beligerancia ultranacionalista donde se manifiesta un odio hacia el extranjero que Dios lo prohíbe, lo aborrece y lo condena. O sea que nosotros tenemos que buscar el balance que las Escrituras nos dan. Los mismos valores que se predican en la Escritura de amor al prójimo se predican del extranjero. Y Dios le da una razón a ellos. Le dice, trata bien al extranjero, no lo odies, porque tú también recuérdate que fuiste un extranjero en la tierra de Egipto. Oh, pero el Señor Jesucristo fue un inmigrante. El Señor Jesucristo sale huyendo de Belén y se refugian en Egipto. Entonces no es algo que Dios puede condenar. Ahora, la inmigración tiene varios aspectos y vamos a empezar a tratar el tema. Lo primero es que la Biblia nos manda a amar al extranjero. Y podríamos citar pasajes tras pasajes. La Biblia nos manda primero a amar a toda persona, a amar a nuestro prójimo, porque todos somos creados a la imagen de Dios. Sí, lo que pasa es que cuando Dios habla, por ejemplo, del extranjero, del huérfano, de la viuda, está diciendo, hay personas que están en necesidad. Exacto. Y que por causa de esa necesidad muchas veces se trasladan. Nosotros lo vemos en la historia de Ruth, cómo por causa de una hambruna ellos se van a la tierra de Moab. Y aquí no estamos haciendo, ¿verdad?, juicio de valor de si fue correcto o no que se fueran a una tierra pagana, pero la realidad es que ellos se fueron a esa tierra y luego regresaron de nuevo a su tierra cuando la situación económica cambió. Y tengo entendido también que en Israel los extranjeros no podían tener tierra, propiedad de la tierra, que era un derecho propio de los israelitas. Eso me gustaría chequearlo. Yo creo que es así, pero no te puedo ahora mismo dar la confirmación. Y tampoco podían participar en cierta medida de ciertos ritos y cultos de la religión judaica. Okay. A menos que ellos a la vez abrazaran. Y había limitaciones. Un extranjero no podía ser sacerdote en el pueblo de Israel. O sea, tenía que ser... Bueno, pero Tony, antes de entrar a la perspectiva bíblica de la migración, vamos a ir a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Tony, en el segmento anterior tú nos ibas a dar la base bíblica para las migraciones. Yo creo que es importante anclar esto a la palabra de Dios, porque en definitiva estamos hablando de cuáles son los principios que Dios ha mandado con respecto a esto. No podemos estar elucubrando en nuestras propias imaginaciones. Entonces vamos a ver la base bíblica. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho,
que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que Dios ama también al extranjero dándole pan y vestido. Consecuentemente, versículo 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, etcétera, etcétera. Dios nos da dos razones. Primero, imítenme, yo amo al extranjero, yo le proveo al extranjero. Y segundo, recuérdate de tu origen también. Tú fuiste un inmigrante también. O sea que Dios tiene mandatos en su palabra. No son sugerencias, son mandatos que nosotros debemos amar al extranjero en nuestra nación. Claro, eso tiene, como dicen los eruditos, un caveat, es decir, hay un cuidado que hay que tomar en eso, y eso lo hablaremos más adelante, pero aquí queremos establecer que Dios manda al amor al extranjero. Y lo decimos porque en nuestra nación, aún creyentes, se refieren a veces a esas personas creadas a la imagen de Dios de una manera despectiva. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, porque no estamos representando a Dios cuando nosotros hablamos de una persona humana creada a la imagen de Dios y la denostamos por el hecho de que Él esté ilegalmente en nuestro país. Es verdad que Él ha roto las leyes, pero aún legalmente, muchas veces lo despreciamos por razones étnicas, por su color, por su cultura, lo que sea. Y Dios dice, no lo debes hacer. Tú tienes que amar al extranjero. No, y de hecho, Tony, hablando en un lenguaje práctico, sí. No solamente pasa en nuestro país. Yo viajo con cierta frecuencia a Sudamérica y en Sudamérica ahora mismo mucha transición de naciones, de una nación a otra, por gente que se desplazan por razones políticas, por razones económicas. Y pasa lo mismo que pasa en República Dominicana, que muchas personas se aprovechan del extranjero. Le pagan menos, lo oprimen. Yo estaba leyendo aquí en el texto que tú me habías señalado fuera de cámara. Escucha lo que dice Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Es un mandato muy específico. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Y luego añade la razón que ya tú diste en el otro texto, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Esta es la versión antiguo testamentaria de la regla de oro. Trata al otro como tú quieres que te traten a ti. Tú no quisieras tener que emigrar por una situación de presión política o de lo que sea, y entonces llegar a un lugar donde las personas se aprovechan de ti. Entonces, ¿por qué tú le estás haciendo con el otro? Cualquiera que nos está escuchando en este momento, si sintoniza el programa, puede decir, no, pero estas personas son pro inmigración, abierto a todo dar. Son miembros son progresistas. Son miembros del Open Borders. No, nosotros somos. El movimiento Open Borders. Creemos que la Biblia permite y estimula un nacionalismo sano que no es contrario a este tipo de amor al prójimo. Y no solo porque quiera brindar alimento y cobija. En el caso de los cristianos debemos anhelar que conozcan el Evangelio. Quizás Dios los trajo para que conozcan el Evangelio, y no han sido pocos los casos en que una vez han conocido el Evangelio, luego vuelven a sus tierras y llevan ese Evangelio. Es importante que reiteremos que yo personalmente, y sé que ustedes también, estamos en contra de la inmigración ilegal, y vamos a explicar las razones bíblicas también, porque tiene también su anclaje bíblico de por qué nosotros nunca podríamos estar de acuerdo con la inmigración ilegal, aunque tengamos que lidiar con el problema de ilegales que ya están en esta nación. Correcto. Esas son dos cosas diferentes. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa inmigración ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo primero que están haciendo esas personas es violando la ley. Y eso es un balance que también tenemos que ver. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice que debemos someternos a las autoridades que hay en esta nación y debemos obedecerlas. Eso es parte del mandato bíblico. Nosotros no podemos estimular, como de manera interesada, ingenua, están estimulando los demócratas en Estados Unidos a abrir las fronteras y que entre todo el mundo, ¿verdad? Porque eso va a destruir su nación. Y nosotros no podemos estimular algo así. Nosotros tenemos que preservar nuestra nación porque vimos que el concepto de nación no nos lo inventamos nosotros. Es un concepto de
bíblico, es un concepto que está enraizado en la mente de Dios. Es como Dios piensa llevar a cabo su programa en la tierra, usando a las naciones. Y al final las naciones no van a ser destruidas, sino que las naciones van a preservar, ¿verdad?, su coherencia, y Dios la va a usar en ese programa, pero no podemos ser ingenuos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no estimular la inmigración ilegal basado en un sentimentalismo que es ingenuo, de que no, nosotros tenemos, como yo he oído creyentes diciéndome, no, que nosotros, eso de la inmigración ilegal, eso no es problema, Dios nos mandó a amarlo a todos. Sí, pero Dios nos mandó a amarlo a todos con un balance. Por ejemplo, la Escritura dice que el que no provee para los suyos, primariamente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué quiere decir Dios con eso? Bueno, tú podrás ser muy generoso con todo el mundo, pero si en ese proceso de tú ser generoso con todo el mundo, tú descuidas a los tuyos, tú eres igual que un incrédulo. Tú has negado la fe. Pero yo estoy haciendo misericordia, pero es que tú has dejado los tuyos, que son tu primera responsabilidad. Como dominicanos, nuestra primera responsabilidad es la nación dominicana. Y nosotros no podemos embarcarnos en un programa de misericordia que destruya la nación dominicana. Es inconcebible que en República Dominicana el 50% de las camas de los hospitales estén ocupados por parturientas extranjeras que le niegan el acceso muchas veces a dominicanas a esos centros hospitalarios. Es inconcebible que nosotros dediquemos 7,000 millones de pesos dominicanos de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos en el programa de salud a dárselo a extranjeros que no están documentados en la República Dominicana. ¿Queremos hacer misericordia? Construyámosles hospitales a ellos en Haití. Es una buena manera de nosotros evitar ese tipo de inmigración ilegal. Pero no estemos nosotros promoviendo. Ya hay tours de parturientas. O sea, hay personas que llenan guagua de mujeres parturientas, la traen al país y las ponen a parir. Perdón, aquí. Tony, autobuses. Es que en otros países no se usa ese por ejemplo, en Chile la palabra guagua es una mujer embarazada. Pero yo no dije guagua. Sí. Dije Y te llenan guaguas. Ok, bus. Llenan Okay. guaguas. Es simplemente para que los hermanos Okay. que no, No, las personas que nos están viendo de otros países Bueno, te puedan entender. Como hablamos del embarazo, estábamos mencionando Tony, las guaguas. Ahí es que viene el balance, porque cualquiera puede decir, oye, qué inhumano ese punto de vista. Sí. Negarle a esas personas que no tienen las facilidades en sus países de recibir la asistencia médica para dar a luz en otros países. Pero es muy interesante el ejemplo que tú das, porque es como que nosotros en nuestras casas empecemos a repartir la todos comida de nuestros nuestros ingresos, hijos, la medicina de nuestros hijos y a dársela a otra persona. Vamos a suponer que Mira, tú colapsas el presupuesto de la nación dominicana para ayudar a los inmigrantes ilegales que hay en la nación. ¿Sería justo con los que trabajamos aquí, pagamos nuestros impuestos, que nuestros hijos no puedan tener acceso a la seguridad social porque la nación, en un acto de ingenuidad, decide que todo el presupuesto va a ir a otra? Sería una locura. Y por eso te traje el ejemplo de lo que Dios pone a un nivel micro, que es en la casa. No ayudes al otro a costa de tu propia familia. Pero eso pasa también a nivel macro en la nación. Aparte de que ellos están aquí violando la ley, y nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos promover la violación de la ley sencillamente porque haya un acto humanitario. Ahora, pero, Tony, el tema tiene una complejidad. Eso te iba a decir, que no pero es que son a veces las mismas autoridades dominicanas, y son dominicanos como tú y como yo. Sí. Y ellos hacen acuerdos internacionales que abogan por esas Bueno, cosas. las autoridades dominicanas que nosotros tenemos han sido muy irresponsables en el manejo de la crisis, realmente. Por ejemplo, mira, ahora mismo hay cosas que pasan. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168.13, debió haber un programa de repatriaciones por personas que están aquí ilegales sin documentación que no se repatriaron. Tony, no sé. Y hay denuncias de que se dieron muchísimas documentaciones de una manera indebida. ¿Con ¿verdad? qué fines, Tony? Bueno, podría ser ¿Electorales? con fines políticos. Yo no puedo asegurar que fue así, pero podría ser con fines políticos. Si tú fidelizas a una persona regalándole un carnet para que vote por ti, eso es muy fácil. ¿Entiendes? Ahora, lo que yo te quiero decir es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros hacemos esa misericordia. Y
siguiendo la argumentación que te estaba dando ahora en este momento, nosotros tenemos que hacer la misericordia de una manera debida, de una manera bien encauzada. Está pasando algo en República Dominicana que muchas personas no están advirtiendo ahora mismo. Hay una crisis en Haití política de proporciones apocalípticas, que muy probablemente concluya en una crisis humanitaria. Perdón, de Tony, ¿tú podías describir algo de esa crisis para nuestro televidente? Permítame terminar el punto y yo puedo hablar un poquito, pero no quiero perder el hilo de lo que estaba diciendo. Esa crisis la vamos a tener nosotros en nuestras puertas, ¿ok? Porque cuando haya, como en Haití, que no se ha pagado la electricidad, que tienen días sin pagar la electricidad, donde hay turbas que se han levantado de hasta y concentraciones de hasta 500,000 de personas y más, pidiendo la renuncia de ese presidente, y donde puede haber una gran escasez de alimentos, hambruna, etcétera, etcétera, ¿hacia dónde van a coger esas personas? Probablemente vengan hacia eso. En estos días vino aquí el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se conoce como ACNUR, a firmar un pacto de inmigración con las autoridades dominicanas. ¿Y en qué consiste ese pacto de inmigración? Que no se pidió al pueblo referendo ni nada. Ese pacto de inmigración dice que la República Dominicana se compromete a sensibilizar esos lenguajitos de las Naciones Unidas a los ciudadanos dominicanos y a la sociedad dominicana con respecto al tema de los refugiados y la inmigración. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Preparando ya el terreno para esa gran inmigración que va a venir a la República Dominicana. Pero un pacto normalmente hay un intercambio, un compromiso de nuestra parte y un compromiso de su parte. ¿Cuál es un el compromiso acuerdo. de su En el caso no es un pacto, es un acuerdo, ¿verdad?, que se firmó entre. Pero ¿cuál es el beneficio para los dominicanos? Para los dominicanos realmente no vemos el beneficio de eso, porque lo que nosotros debíamos estar haciendo es haciendo cumplir la ley y la Constitución en la República Dominicana, que impide la inmigración ilegal. Ahora, pero es que yo no entiendo, Tony, escúchame, que yo estoy, como a veces uno dice, como medio bruto, como dicen. O sea, si no nos conviene y si no hay ningún beneficio para los dominicanos, entonces, lo que pasa ¿por qué entonces se hace un acuerdo de esa naturaleza? Lo que pasa es que ahí donde tú ves que realmente el tema de nuestra soberanía es un tema discutible, porque nosotros decimos que somos una nación soberana, pero esta gente le tuercen el brazo a las autoridades y al gobierno, y por eso no solamente el tema migratorio. Ahora mismo tenemos toda la presión de esas instituciones para que República Dominicana se lleve a cabo la famosa revolución moral y se implemente ideología de género en las escuelas. O sea que no hay una libertad tampoco para la República Dominicana actuar, y ellos tienen muchas maneras de presión, blandas y fuertes. Restricción de crédito blandas internacional. Y fuertes, desde el chisme internacional, de decir que República Dominicana no es un país donde se respetan los derechos humanos, que no es seguro para el turismo, que no es seguro que ese es el chisme internacional, y que de repente potencian una turista que murió de una indigestión y hacen ver como que en el país hay una crisis porque se están muriendo la gente aquí, hasta el hecho de que pero siguen viniendo todos los actores, las actrices a vacacionar. Hasta el hecho de que norteamericanos, digo, aún internacionales. No dejan de venir eso. No dejan de venir, ¿no? Ni los mismos de las Naciones Unidas que llevan estos países. Le encanta este país. Pero el punto es que realmente tenemos muchas presiones, incluyendo las económicas también. O sea, en un país como el nuestro, por ejemplo, tan endeudado, con tanta dependencia de continuar, digamos, porque nosotros tenemos dos caminos: o ordenamos la casa económicamente y restringimos el gasto público, o nosotros seguimos en esta francachela de préstamos que llevamos, donde prácticamente ya más del 50% del Producto Interno Bruto del país está atado a repago de préstamos. Pero no el 50, solo el 49.2. Ay, excúsame, perdóname. Grave error. Sí, perdón. Pero es importante que volvamos otra vez a estos principios, ¿verdad? Sí. Y Dios manda a las personas a someterse a las autoridades. Dios manda que nosotros nos sometamos a la autoridad. Nosotros no podemos como creyentes, y esta es la posición de personas, por ejemplo, como MacArthur, que tú me estabas mencionando eso ahorita fuera de cámara. El pastor John MacArthur. Sí. Ellos tienen un grave problema, sobre todo en el estado que está MacArthur, que es California, con la mayor parte de esos inmigrantes legales es para allá que cogen, por dos razones.
Primeramente porque son los que proveen las labores agrícolas, pero segundo porque encuentran en el estado de California lo que nosotros no quisiéramos que pasara aquí, una tolerancia que va más allá de la ley. Pero no solamente en California, yo estaba viendo un estudio de cómo la inmigración se está moviendo en Estados Unidos a países que ya no son los típicos. O sea, hay ciertos países, Miami, ciudades. Sí, bueno, Miami está tan lleno de personas de otros países que hay un chiste interno de que Miami es la ciudad que está más cerca de Estados Unidos. Pero aún lugares como Minnesota, que es un frío terrible, inhumano, y ya se está llenando de inmigrantes. En Estados Unidos se calcula que hay unos 21 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal. 21 millones de personas de manera ilegal. Entonces, ¿cómo tratar esto, como tú decías, desde el punto de vista cristiano? ¿Qué debe hacer un creyente que no por razones humanitarias ni políticas, no es un refugiado de Siria, sencillamente inmigró porque quería una mejoría de vida y está en Estados Unidos de manera ilegal y es creyente? ¿Cómo nosotros podemos analizar eso desde un punto de vista bíblico? Porque en Romanos capítulo 13 que tú citabas hace un momento dice sométanse a las autoridades superiores. Sí. En Estados Unidos hay leyes sobre la inmigración. Nosotros tenemos que ver este punto por ejemplo, a mí me gustó mucho un ejemplo que da Wayne Grudem, que trata el tema de la inmigración en su libro Politics, muy buena acercamiento al tema. Y él tenía una empleada inmigrante que él no sabía que era ilegal en su casa. Y cuando él está pagándole su salario, cuando el contable de él dice, pero ven acá, tú llevas X monto pagado a esta señora, tú no sabes que de aquí en adelante, si la persona es ilegal, tú te puedes meter en problemas. Chequea si la persona es ilegal. Le pregunta a él y le dice, oye, yo no tengo documentos. Y él dice, mira, nosotros te amamos mucho, te queremos mucho, pero nosotros no, como creyentes, podemos violar la ley. Yo no te puedo emplear siendo un creyente, porque yo no puedo violar la ley. Y tú no deberías violar la ley. Entonces, ¿a qué le estimuló él? A que arreglara sus papeles, que es uno de los consejos que da MacArthur en su tratado sobre el tema de la inmigración. Llévalo, ayúdalo a arreglar los papeles si tú quieres ayudarlo. Ayúdalo a que él pueda tramitar su estadía legal aquí. Entonces, ¿qué hizo él? Le dijo, mira, yo no te puedo tener más, pero le dio una liquidación sumamente jugosa y buena, ejerció la misericordia, le mostró el amor de una manera concreta, le dio una buena liquidación que no le correspondía, porque el mismo hecho de su ilegalidad no le permite disfrutar de los beneficios de la ley. Sin embargo, él como creyente lo hizo, que no hace muchas de las personas. ¿Y ella qué hizo? ¿Se consiguió los papeles para nacionalizarse? No, esa parte ya eso no lo traté, pero el punto era que esto nos ilustra lo que nosotros podemos hacer. Y como nación, nosotros creemos que nosotros no debemos ser ajenos a eso. No podemos meter como el avestruz la cabeza en un hueco. Como nación tenemos que entender que el problema haitiano es el problema dominicano también. Y que nosotros tenemos que ayudar, pero tenemos que hacerlo en un estado de orden y de derecho. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, República Dominicana quiere ayudar. El problema de Haití son hospitales, son carreteras, es otro tipo de producción. Vamos nosotros a invertir en Haití. Vamos a hacer hospitales en Haití si es necesario. Vamos a promover inversiones dominicanas en Haití, ¿verdad? Con ciertos beneficios fiscales extraordinarios, si tú quieres, porque en el fondo nosotros queremos que ese problema nos explote aquí. Ya es muy tarde un poco, ¿verdad? Pero podríamos hacer cosas como esa. Es decir, tiene que haber una organización, pero el gran pecador en esto ha sido la comunidad internacional. Porque después del terremoto, la comunidad internacional, ¿verdad?, se comprometió a buscar 5.000 o 6.000 millones de dólares para darlo al gobierno haitiano para la reconstrucción de Haití. Metieron un programa de Naciones Unidas durante 15 años que ha sido un fracaso total y absoluto, donde lo único que llevaron fue el cólera a Haití y a República Dominicana y abusos sexuales a niños de parte de funcionarios y comisionados de las Naciones Unidas y no hicieron nada. Ahora ellos quieren venirnos a nosotros a decir ¿qué nosotros tenemos que hacer con los inmigrantes? O sea que el tema de la inmigración es un problema nuestro, pero es un problema que tenemos que abordar desde el punto de vista cristiano. Como creyentes, y esto es muy importante que lo reiteremos,
Tenemos que mostrar el amor al extranjero porque Dios nos lo manda. Pero tenemos que primero tener cuidado de los propios nuestros. Nosotros no podemos destruir nuestra nación que Dios nos ha dado para nosotros introducir a los haitianos aquí. Y segundo, nosotros también tenemos que hacerlo en un contexto de orden, de un Estado de Derecho. El tema inmigratorio tiene que ser manejado para que el que quiera venir aquí a inmigrar tenga que aplicar para ser un inmigrante y hacerlo de una manera legal. De lo contrario, procede que esas personas sean repatriadas, el que no tenga aquí sus papeles en orden. Aunque nosotros nos embarquemos en un programa de ayuda a esas personas que van a ser repatriadas. ¿Sabe lo que ha estado ocurriendo? No solo aquí, en Europa también está pasando. Es el hecho de que terminan convirtiéndose en criminales y a veces se unen entre ellos de su propia nacionalidad y atacan a los nacionales. Abusan de los nacionales, cometen crímenes con los nacionales. A veces no simplemente por crimen de que están cometiendo un robo. A veces es odio. Simplemente un crimen de odio contra los nacionales. O sea, es algo inconcebible. O sea, uno diría, pero ¿cómo es posible si es la nación que los ha recibido? Pero es que ellos han vivido represión por tanto tiempo que de una manera... Quizás haya razones para ese odio, pero no pero eso no significa que esté bien. Claro. Ni significa que ellos puedan vivir aquí al margen de la ley. Pero hay incluso otro crimen, hasta la vista gorda, sí. A veces los medios de comunicación se hacen. Hay otro crimen grande que se está cometiendo en esta nación por parte de esos inmigrantes ilegales, un crimen ecológico tremendo que se está haciendo en República Dominicana. Aquí montes enteros están siendo talados en un tráfico de carbón. Claro, en connivencia con las autoridades, porque hay que decirlo, lamentablemente, ¿entiendes? No hay un gobierno que está haciendo las cosas bien hechas en ese aspecto. Debemos aplicar la ley, debemos tener misericordia de los extranjeros. Yo quiero que en el próximo segmento, nuestro segmento final, tú nos expliques el balance que debemos tener nosotros como creyentes, la iglesia, de una forma práctica, y nuestro trato con esos extranjeros. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Tony, a la luz de los principios que tú nos has dado, ¿qué pueden hacer las iglesias para instruir a sus miembros de una manera práctica con las migraciones? Bueno, lo primero es la palabra. O sea, yo creo que las iglesias tienen un tema relegado que no han tratado adecuadamente y que no han visto la pertinencia de que en estos tiempos nosotros tratemos ese tema. O sea, el tema de la inmigración es un tema en ebullición en la mayoría de los países de América Latina. Yo creo que los pastores tienen que sentarse con sus Biblias y abrir los textos y predicar a las congregaciones sobre esto que estamos hablando aquí. Hemos dado algunos principios que nosotros extrajimos de las Escrituras, pero eso amerita que sea un pastor en un sermón que le hable a su congregación, que ponga el balance que Dios pone, la carga de amar al extranjero, pero la carga también de que Dios nos manda a cumplir las leyes. De hecho, hay una dimensión interesantísima al hablar de este tema y la responsabilidad de la iglesia, y es el hecho de que nosotros hablamos de misiones y normalmente nos enfocamos en ir al mundo, ir a las naciones a llevar el evangelio, pero el fenómeno que también está ocurriendo hoy en día es que las naciones están viniendo a nosotros y las migraciones proveen múltiples oportunidades para esto. En el caso de nuestra nación, nosotros compartimos la isla con Haití, pero hay otros países que no tienen este problema como nosotros lo vivimos, pero no tampoco significa para ellos que no puedan hacer un aporte muy importante con refugiados y con inmigrantes de otros lugares. Hay movimientos que han ocurrido de iglesias que han tomado para sí un ministerio de son de un país vecino, visitan al otro país y ministran a refugiados que hay en ese otro país y vuelven a su tierra. Hay muchas oportunidades que surgen para predicar el evangelio, dar a conocer la gracia de Cristo en el contexto de las migraciones. Y las iglesias deben involucrarse en ayuda a estos inmigrantes. Y ahí quiero aclarar de qué forma deben ayudar. Pero antes de decirlo, debo decir, en toda justicia, que muchas iglesias que yo conozco, y no voy a mencionar nombres ni personas, porque estoy seguro que a ellos quizás no les agrade que yo lo diga públicamente,
Pero aquí hay personas que han hecho una lucha extraordinaria en el pueblo de Haití, llevando alivio, llevando la palabra, llevando instrucción y llevando ayuda económica también Medicina, a esas comida, naciones. de todo y no tipo, solo sí. eso, implantando emprendedurismo en esa nación. Han hecho una labor tan extraordinaria que han sacado a muchas personas de la pobreza, a miles de personas de la pobreza. Ahí funciona lo de los ¿Entiendes? micropréstamos Entonces, que han hay hecho. que decir que también, porque no sería injusto que yo dijera, no, aquí no hemos hecho nada en República Dominicana. No, no, no. Muchas iglesias, desde el terremoto hasta aquí ha habido actos heroicos de la iglesia dominicana en ese pueblo. Hay que decir esa verdad. Ahora, habiendo dicho eso también, ¿cómo ayuda a la iglesia a esos inmigrantes? Bueno, yo estoy seguro que muchas iglesias en República Dominicana están asistiendo a esos inmigrantes ilegales. Yo creo que la iglesia se va a acercar a ellos, ver qué ayuda económica pueden necesitar, pero a la vez también llevarlos a ellos con las escrituras a que ellos deben de regularizar su situación legal en este país, porque la iglesia no debe prohijar el rompimiento de la ley. Yo vi en Estados Unidos a un religioso, no voy a decir la denominación, liderando una patrulla de inmigrantes ilegales, como si eso fuera un acto heroico, y que él estuviera haciendo lo bueno, porque esa es la posición humanista, melosa, ingenua, progresista, de que realmente hay que amar al prójimo aunque eso te desbarate. ¿Entiendes? Entonces, realmente tenemos que tener ese cuidado. Y la iglesia no puede hacerse partícipe de una cosa así. La iglesia sí tiene que ser responsable, tiene que procurar esa ayuda y tiene que llevar ayuda a aquellos lugares, como están haciendo ya muchas iglesias en República Dominicana, que tienen proyectos insertados en esa nación, aún yendo pastores a riesgo de sus propias vidas, porque eso lo he visto yo. O sea, he tenido la oportunidad de viajar con uno de ellos a esa nación. Y para mí fue una experiencia, francamente, fue una experiencia emocionalmente muy fuerte, ver la pobreza que abunda ahí, pero a la vez también fue una experiencia de ver cómo Dios no los ha dejado, cómo Dios no los ha abandonado. Así que creo que debemos de tener ese balance y ayudarlos también a organizar legalmente. Pero aquí tenemos tres pastores. Me gustaría también oír la opinión de ustedes, de qué puede hacer la iglesia. ¿Qué tú opinas? Yo creo que debemos instruir a la iglesia, a los creyentes, lo que implica, bíblicamente hablando, estar ilegal en una nación. Ese es otro aspecto. Eso es parte del pastoreo. Cuando tú estás ilegal en una nación, y no quisiera hablar únicamente del caso de República Dominicana, es la inmigración en sentido general, y pasa mucho de latinos que van a Estados Unidos buscando el sueño americano y ahí se convierten al Señor. Bueno, ¿qué deben hacer? Bueno, o regularizan su estatus, buscan la manera de hacerlo, y las iglesias pueden, los hermanos en la iglesia, yo no hablo de la iglesia como institución, sino hermanos que son abogados, que pueden ayudar y que pueden dar directrices y recomendaciones. Pero hay que entender que cuando tú estás ilegal en una nación, tú estás siendo tentado a pecar de diversas maneras. Tú tienes, primero estás ilegal, no te estás sometiendo a las leyes de esa nación. En segundo lugar, tú estás probablemente robando porque tú tienes que sostenerte de algo, pero tú no estás pagando impuestos, y eso es una especie de robo a la nación. Tú estás probablemente mintiendo. Hay cosas que el ilegal tiene que estar todo el tiempo buscando la manera de resolver su vida ahí donde está, y va a tener que mentir. Eso va a traer indudablemente motivo de ansiedad. Tú te sientes que tienes que estar escondiéndote en cierto modo todo el tiempo. O sea, es una situación tan irregular para un verdadero creyente. Sí. Que o tú regularizas tu estado o lamentablemente tienes que regresar a tu país de origen. Yo sé que eso suena duro, pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia plantea. Sí. Tony, hay... permítame decir algo, no queremos tampoco ser simplistas, y creo que con esto que voy a decir, creo que voy a estar de acuerdo con ustedes, en el hecho de que hay casos de excepción. Sí. Por ejemplo, por supuesto. Si hay una guerra en un país, ¿okay? Ese refugiado que viene aquí, ¿verdad?, huyendo de la guerra, el caso de los sirios, por ejemplo, que estaban huyendo en estampida, ¿verdad?, a otros países.
Tú no puedes decir, bueno, regrésate a Siria, documéntate y entonces ven aquí. Quizás Obviamente hay no. casos de excepción que uno puede contemplar, por lo menos soluciones temporales. Soluciones temporales porque la nación no puede hacer un compromiso más allá de sus recursos. La nación no puede abordarse en recibir millones de personas que ni siquiera sus recursos le permiten ese abordaje. Lo que pasa, Tony, perdón, Sí, es sí. que yo creo que entonces tenemos que hacer una diferencia entre el problema de los refugiados y el problema de la inmigración ilegal, porque es que son dos problemas diferentes. O sea, cuando tú hablas de los sirios que están siendo desplazados en medio de una guerra civil, Sí. nosotros estuvimos, hace 2 años atrás, estuvimos a 800 metros de la frontera con Siria. Y tú podías escuchar las detonaciones del otro lado. O sea, es una situación terrible. Pero eso es muy diferente. Fíjate que yo mencionaba aquellos que van a Estados Unidos buscando el sueño americano. Son dos cosas muy distintas. Yo tengo un punto aquí, Tony. Tú decías los casos de excepción. Esas mujeres parturientas que vienen de Haití, que tú dices que se organizan hasta tour para venir a dar a luz aquí en los hospitales dominicanos, ¿verdad? Utilizando los recursos Es que la del responsabilidad presupuesto nacional, es del gobierno, pero aquí hay un punto. Hay países donde no hay energía eléctrica, donde no hay medicinas, entonces para ellos es algo de sobrevivir en medio de la situación que están viviendo. Pero hay casos y hay casos. Ese no es un caso para mí de excepción. ¿Por qué? Ok. Porque el gobierno tiene que poner, tú no puedes poner a las parturientas dominicanas fuera de los hospitales, como está pasando aquí. Porque yo te estoy hablando de cosas que están documentadas en la prensa. Bueno, no ponerla fuera de los hospitales, sino limitarla. ¿Tú no crees en su asistencia y en pero los si tú recursos? ocupas el 50 o el Sí. 60% de las habitaciones, Eduardo, Es mucho. tú estás sacando a la gente de aquí, de sus hospitales. Ahora, ¿debe ser el gobierno indolente a decir no, que no entren? No, quizás ahí viene lo que yo te digo, una ayuda sabia y dirigida de decir, bueno, pues vamos a construir, la nación dominicana le quiere donar a Haití un hospital de parturientas, que lo vamos a poner, o 3, uno en Puerto Príncipe, uno en Cabo Haitiano y otro en Jacmel, norte, sur y centro. ¿Ok? Entonces viene esa ayuda que es un preventivo para nosotros de seguir recibiendo a esas personas aquí en República Dominicana. Pero nosotros no podemos asumir 7 mil millones de pesos todos los años y creciendo de costo de salud a costa de la salud de los dominicanos, que a veces tú llegas a un hospital y no hay las medicinas para tratar al dominicano que va a coserse. La gente se muere en los hospitales porque no aparecen las medicinas. Tony, pero te pueden decir, si los 5.000 millones de dólares que iban a donar después del terremoto o donaron de ayuda a Haití no resolvió el problema, dado los problemas No políticos. lo dieron, es que no lo dieron. Pero dieron una parte, algo 400 o 500 millones de dólares, eso no Ok. es nada. Sí, pero ahí hay un problema también de la Uso. administración, de gobernabilidad. Sí, pero parte del problema ¿Qué es que el yo problema de tenía esa que nación? había... Yo recuerdo en una ocasión que un intelectual dominicano hizo una propuesta que en el momento me pareció adecuada. Y de él decía, miren, en Haití ya no hay instituciones, es un territorio. Es un territorio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, así que es un fideicomiso de naciones para manejar ese territorio temporalmente hasta que se construyan instituciones adecuadas. Porque ¿qué pasó en Haití? Que todas las instituciones las destruyeron, incluyendo ese temible y grupo, ¿verdad?, de asesinos que había en el ejército haitiano, Represivo. anteriormente represivo, pero era la única institución que proveía orden en un país en caos. Y al quitarla, cuando la invasión norteamericana a Haití, ¿ok?, y dejar las Naciones Unidas gobernando, lo que proveía y estabilidad eran las Naciones Unidas. Ellos se van en un momento de gran crisis para Haití y nos han dejado a nosotros con el problema aquí en República Dominicana. Y debieron haber sido responsables. Ellos quieren que nosotros resolvamos el problema, es lo más cómodo para ellos, porque no hay un compromiso de las naciones. Pero nosotros, el gobierno dominicano debió haber llevado hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y decir que aquí hay una crisis humanitaria que va a explotar, que los gobiernos de esas naciones tienen que venir e intervenir. Pero yo no me quiero ir a la parte política, creo que debemos volver a lo que nosotros estamos hablando aquí, que es la parte
de la iglesia. Y yo quisiera oír las opiniones de ustedes, los pastores. A mí me gustaría preguntarte del escenario en América Latina. Entonces tú me estás tirando a mí. Sí, porque te invitamos a ti, porque ya el público estamos aquí todas las semanas en el programa. Dime el panorama de América Latina, porque has puesto muchos ejemplos de Haití. Bueno, mira el caso de América Venezuela. Latina está en ebullición ahora mismo. En Venezuela, esos pobres hermanos venezolanos, que en muchos de sus casos son casos de excepción, porque son hasta perseguidos políticos, algunos de ellos. Y muchos han venido al país y han sido bien recibidos. Y han sido, y es una inmigración, y yo quiero tener cuidado con esto, porque no quiero que se piense que yo estoy despreciando a nuestros hermanos haitianos, a los cuales amamos, por un tema de raza. No. Pero hay que decir la realidad de que los niveles de preparación profesional, de cultura cívica, que trae otras inmigraciones, que no es esa precisamente, son mucho más elevados y tienen una medida de aporte más grande a esta nación en ese aspecto, ¿verdad? Porque aquí han venido muchos profesionales, aquí han venido inversionistas, han hecho grandes inversiones en República Dominicana y están saliendo de un país que realmente están siendo, algunos de ellos, aún perseguidos políticamente. Ahora, ese patrón se está replicando en toda América Latina. De Venezuela han ido grandes inmigraciones a Colombia, han creado un problema de inmigración. Han ido a Ecuador, han creado un problema de inmigración. Han ido a Chile, han creado un problema de inmigración, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viviendo quizás no se detenga, porque hay muchos pueblos que podrían estar en situaciones muy difíciles. Vemos los casos de las estabilidades políticas en Bolivia, en el mismo Ecuador, y de los recientes eventos que han sucedido ahí, y decimos esto puede pasar en cualquier momento y en cualquier lado. Y nosotros en República Dominicana tenemos que estar esperando un evento de este tipo muy pronto. O sea, ¿tú crees que esa presión se va a reflejar todavía de una manera más latente aquí en la República Dominicana? Yo creo que sí, porque los niveles de colapsamiento, el colapso que hay en las instituciones y en el gobierno de esa nación es terrible. Ahí ya no hay gobierno prácticamente, ahí no hay instituciones, como te decía, lo que hay es un territorio. Tony, con tantos disturbios políticos, sociales allí en Haití, ¿no se está produciendo entonces? No, y es una pena porque ahí hay tierras productivas y hay programas que se pueden hacer. Y una de las cosas que yo vi con mucho gozo es la forma en que, con esas inversiones que hizo un pastor amigo nuestro en Haití, y empezó a tener un programa de emprendimiento, como muchos de esos pastores en esas comunidades y cristianos salieron de la pobreza. Pero yo quisiera, Eduardo, que volviéramos a lo que la iglesia puede hacer, porque para mí es importante que cerremos el programa con esto. Creo que estamos terminando y debemos traer algunos pensamientos y les pediría a los demás que complementaran lo que me falte. Por un lado, la Biblia dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios. E indudablemente esto es parte de todo el consejo de Dios. Este es un tema que no puede ser obviado. En segundo lugar, nosotros tenemos que predicar lo que la Biblia enseña, independientemente del impacto emocional que eso produzca. Porque es como cuando hablamos del aborto, es un tema muy emocional. Pero nosotros tenemos que hablar de lo que la Biblia enseña acerca de ese tema, de que es un asesinato a una criatura humana que está en el vientre de una mujer. No podemos pintar el asunto más bonito de lo que realmente es. Entonces, por un lado, decir todo lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, enseñar lo que la Biblia realmente enseña, siendo fieles a la palabra de Dios. La Biblia habla de las naciones, habla de la ley, que el creyente debe cumplir la ley, lo que hemos hablado ya en este programa. En tercer lugar, yo creo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hermanos a tener el balance de recibir al extranjero, porque una cosa es el problema de la ilegalidad, pero nosotros como cristianos tenemos que ser bondadosos, tenemos que mostrar el amor de Cristo, tenemos que ayudar en la medida de lo posible, de lo que nosotros podamos ayudar a una persona que es extranjera, tenemos que amar al extranjero. En cuarto lugar, si estamos en una situación de ilegalidad, nosotros como pastores tenemos que dar las recomendaciones del lugar a estos hermanos que profesan la fe de Cristo, pero que están en una manera ilegal en nuestro país o en otros países.
Yo creo que nosotros debemos aprovechar la inmigración para predicar el Evangelio. Salvador hablaba acerca de esto. Nosotros tenemos que ir a las naciones, pero también tenemos que aprovechar el hecho de que las naciones están viniendo a nosotros. En República Dominicana, para poner un caso, hay muchos que están viniendo a estudiar desde países musulmanes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para alcanzar a esos musulmanes con el Evangelio de Cristo? Y me imagino que en otras naciones están pasando lo mismo. En la triple frontera y ellos no están famosa... Y ellos, perdona que te interrumpa, pero hay ahora mismo 23 mezquitas entre Haití y República Dominicana. En otras palabras, la evangelización no la estamos haciendo nosotros ahí, sino ellos. De hecho, conozco un misionero que está trabajando en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, y están allí trabajando, predicando el evangelio a musulmanes. Entonces, es ese tipo de cosas que nosotros debemos enseñar a la iglesia, no solamente la parte negativa, sino también la parte positiva. Cómo nosotros podemos aprovechar este flujo migratorio para darle gloria a Dios y para hacerle bien a las almas. Ahora, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de una nación. Y tenemos que aprender, como dicen Proverbios, a honrar a Dios y honrar al Rey. Tenemos que obedecer las leyes de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y al mismo tiempo tenemos que reconocer y obedecer las leyes de la nación en que vivimos por la providencia de Dios. Y estamos claros a la luz de lo que tú nos has explicado hoy, que debemos tener misericordia de todos los seres humanos creados a la imagen de Dios. Debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar al extranjero, pero también debemos, como ha dicho Sugel, someternos a la ley de Dios. Tony, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y ustedes, gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.